Bien, en cuanto a la mucosa la mucosa gástrica tiene su epitelio, que son epitelios diferentes. Hay un epitelio en el cardias, que tiene sus glándulas, que predominan las células mucosas. Ya, eso justamente hablábamos. Las glándulas fúndicas, o epitelio del fondo, son glándulas tubulares, lo que acabamos de ver, que tienen las células mucosas del cuello, que son estas, células mucosas del cuello, que producen moco, bicarbonato. Ya en el estómago también se produce cierta presencia de bicarbonato. Las células principales que producen pepsinógeno, lipasa, pucha, casi nada, en verdad, no es su característica, ¿ya? Pepsinógeno, no se confundan, pepsinógeno. Están las células parietales o oxínticas que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células enteroconofines que producen histamina, ¿ya? También están las células D que producen somatostatina. Listo, este es en el fondo. Porque les pueden preguntar dónde están las células parietales predominantemente en el fondo gástrico. Así como el año pasado han preguntado las células G, este año pueden preguntar dónde están las células o dónde están las células o células enteroendocrinas, bueno, que no tienen mayor relevancia, y los péptidos reguladores, pero principalmente acá predomina la célula G que produce gastrina. Ya vamos a ver la función de cada una de ellas justamente en las otras diapositivas. Ya vamos a ver la función de cada una de ellas. Ya, pero esto sí tienen que aprendérselo sí o sí, porque esto ha venido en el accidentado médico del 2019. Así que eso sí o sí. Bien. Así que siguiente. Como les había comentado, la luz del estómago, su pH normal, miren, es de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, el pH normal es de 1 a 2. Sin embargo, acá miren, hay una presencia de un moco. Ya, este moco es una barrera protectora. El moco forma una barrera protectora que tiene una función lubricante, tiene una función adherente, tiene una función, van a resistir el epitelio de las enzimas, resistente a las enzimas, y las proteínas de este moco, las proteínas, que va a ser rico en bicarbonato, van a amortiguar ácidos y álcalis, ¿ya? Entonces, este moco va a favorecer el paso del quimo, en caso del bolo alimenticio, y va a favorecer el tránsito a nivel gástrico. Entonces, ahí eso es muy importante también que ustedes lo sepan, ¿ya? Eso es bastante importante. Vamos a mover esta tabla para enseñarles esto un ratito. Ya está. Entonces, esto sí o sí lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque el recambio de este epitelio dura más o menos cada 3 días. Además que, como ya les había dicho, dentro de la función del moco hay una sustancia que es la prostaglandina E, que es la que favorece la presencia de este moco. Por eso que si es que nosotros le damos AINES a un paciente, puede causar una gastritis. Porque estos AINES, acuérdense que, ¿cuál es el metabolismo del ácido araquidónico? Acá está el ácido araquidónico. Vamos a hablar un poco de éticas. A través de la ciclooxigenasa o la COX, van a formar las prostaglandinas. Y acuérdense que las prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E, va a proteger y además que va a inhibir la secreción ácida. Es decir, si es que viene un AINE, inhibe la COX-2, la ciclooxigenasa, la COX-1 en este caso, la ciclooxigenasa, va a disminuir la producción de prostaglandina E. Acuérdense que la prostaglandina E es una prostaglandina protectora. Pregunta de examen, ¿no? Prostaglandina E es una prostaglandina protectora. Si es que disminuye esta prostaglandina E, va a haber un daño a nivel de la barrera, daño en la barrera,
va a aumentar el ácido clorhídrico y va a disminuir el moco alcalino. Por eso que va a causar una gastropatía por Aines o gastritis erosiva por Aines. Gastritis erosiva por Aines. Que de pregunta de examen las ha venido dentro de la clasificación de Johnson, tipo Johnson 5, que es gastritis, que en el examen de reciente la clasificación de Johnson, que ya la vamos en la siguiente clase en cuanto a úlcera péptica. En cuanto a la secreción gástrica, como ya le dije, su pH de 1 a 2. ¿Y cuánto es el volumen de producción al día? De 1.5 a 2.5 litros por día. ¿Ya? No hay mayor variación ahí. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ya. Entonces, como les había comentado, en cuanto a la secreción gástrica, el pH es de 1 a 2. Vamos a pasar esto un poco más rápido. ¿Quién te produce el ácido? El ácido te produce la célula parietal. La célula parietal tiene una bomba, que es la bomba hidrógeno-potasio, ATPasa, pregunta de examen. Esta bomba hidrógeno-potasio ATPasa es la que produce el ácido clorhídrico. Ya acuérdense que hay segundos mensajeros, como lo vamos a ver acá. Esto es importante. Son las fases de la secreción gástrica. Pregunta de examen. Las fases de la secreción gástrica. Las fases de la secreción gástrica son 3. ¿Cuáles son? Las fases de la secreción gástrica. Ajá. ¿Cuáles son las fases de la secreción gástrica? Las fases. Ya. Las fases de la secreción gástrica son 3. Una fase cefálica, una fase gástrica, pregunta de examen, ¿no? Y una fase intestinal. La fase de la secreción cefálica, a ver, la fase de la secreción cefálica es cuando pensamos en comida. Cuando uno piensa en comida, uno siente cómo se secreta el ácido gástrico. Es porque uno cuando piensa en comida, uno hace un estímulo nervioso y te produce una secreción ácida gástrica, pero por el mecanismo cefálico, que más o menos es un 30%. 30% de la secreción total. La fase gástrica es cuando uno ingiere y cae alimento al estómago, que es la principal forma de secreción ácida, que es el 60%. Y la intestinal es cuando ya pasó el tubo, al intestino y es un 10%. ¿Qué más tienen que saber? Que cuáles son los estímulos hormonales de la secreción ácida. ¿Cuáles son los estímulos? Pregunta de examen. Los 3 estímulos es la acetilcolina, es la histamina y la gastrina. Acuérdense que cada uno de ellos tiene su receptor. Pregunta de examen. Ya bastante conocido. Y el receptor de la acetilcolina, es decir, el receptor gástrico de la acetilcolina es M3 o muscarino cativo 3. Ya. Esto, como les había comentado, por ejemplo, les viene paciente varón de 70 años que toma, por ejemplo, fármacos colinérgicos. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual estos fármacos colinérgicos estimularían a la célula parietal? ¿Mediante qué receptor? Entonces, esto ha sido pregunta de examen en algún momento, no ha sido pregunta de residentado médico, pero ha sido pregunta de ENAM, en el cual ha venido para que marque el receptor M3. Y ahí mucha gente se confunde,
porque receptores muscarínicos hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, el receptor de acetilcolina tipo M3 es el ubicado en la célula parietal, en el estómago. De histamina es el H2 y de gastrina es el tipo de colicistoquinina 2. Ahora, otra cosa que han preguntado es cuáles son los segundos mensajeros, ¿no? Porque hay segundos mensajeros, como lo pueden ver aquí. Los segundos mensajeros, la mnemotecnia que yo tengo es esta. Es la mnemotecnia de segundo mensajero mediado por el calcio, que es G A de acetilcolina. Y la gastrina y acetilcolina, como pueden ver acá, acetilcolina y la gastrina está mediado por el calcio. Gastrina y acetilcolina está mediado por el calcio. Y la histamina de AMP, histamina, la histamina, ahí está la mnemotecnia, histamina, está mediado por el AMP cíclico. Pregunta de examen. La gastrina y la acetilcolina está mediado por el calcio y la histamina está mediado por el AMP cíclico. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de examen. Y ambas, ya sea por cualquiera de las tres, van a estimular, como yo les he comentado, a la bomba hidrógeno-potasio ATPasa para que intercambie hidrogeniones por potasio y formen junto al cloro el ácido clorhídrico en la luz gástrica. Acá hay varias preguntas de examen. No se olviden de las fases de la secreción gástrica, que es la fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal, ¿ya? Y sus porcentajes también. ¿Cuál es más importante de ellas? Es la fase gástrica de la secreción, de las fases de la secreción. Ahora, vamos a ver el control hormonal de la motilidad. Primero, la gastrina. La gastrina se produce en las células G del antro gástrico. Le voy a explicar con un ejemplo. Primero, ¿cuál es su estímulo? El estímulo de la gastrina es la distensión del estómago. Si ustedes tienen acá el estómago, cae alimento al estómago, se llena el estómago, se distiende el estómago, este va a estimular a las células G que se ubican en el antro gástrico. Estas células G van a favorecer y van a estimular a través sintetizando gastrina y van a estimular a través de su receptor de gastrina a la CCK2 y esto va a favorecer, va a estimular la secreción ácida gástrica. Ya, eso es la explicación. Gastrina, células G, se producen las células G secundario a la distensión de alimentos del estómago, así como las proteínas, y va a estimular la secreción ácida gástrica. Ahora, colecistoquinina se produce en las células I. Vamos a poneros un ejemplo. Acá tengo espacio. Miren, vamos a borrar esto. Listo. Ya, entonces, tenemos acá. Este es el estómago. Listo. Entonces, primero, cae el alimento. Este alimento, supongamos que es rico en grasas. Ya, la grasa es amarilla. Es rico en grasas. Vienen las grasas acá. Las grasas en el duodeno no son bien aceptadas. El duodeno no acepta muy bien las grasas. Pero acá hay una célula, que es la célula I, pregunta de examen, que va a secretar la colecistoquinina. Esta colecistoquinina se va a sintetizar por las células I con el estímulo de la presencia de ácidos grasos o de grasa en el duodeno. Célula I del duodeno.
Entonces, ¿qué va a hacer la colecistoquinina? La colecistoquinina va a decir, oye, en el duodeno no puede haber muchas grasas, así que hacer que algo, hay que hacer que algo la metabolice o la digiera. Entonces, acuérdense que acá viene la vía biliar, ¿no? Cístico, vesícula biliar. ¿Qué hace la colecistoquinina? La colecistoquinina va a favorecer la contracción vesicular, favorece la contracción vesicular y además relaja el esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para favorecer el vaciamiento del contenido de la vesícula biliar rico en ácidos biliares y digieran a las grasas. Eso hace la colecistoquinina. Ya, pregunta de examen. En relación a la secreción, células I de la mucosa del duodeno, principalmente en presos y heridos. Potencia la movilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis al intestino delgado y allí emulsione las grasas para facilitar su digestión y absorción. Colecistoquinina. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la secretina? Vamos a hacer el ejemplo nuevamente. Entonces, vamos a abordar aquí porque va a ser algo similar. Entonces, ¿qué hace la secretina? ¿Y dónde se produce? ¿Quién lo produce? Uy, se borró. No importa. A ver, vamos a dibujar de nuevamente el estómago. Acá, ya. Entonces, la secretina se produce cuando hay una hipersecreción ácida o la presencia de exceso de ácido producido en el estómago. Viene el ácido. El duodeno es especial. También dice, oye, compadre, yo tampoco puedo soportar mucho ácido, tampoco. Así que dice, y entonces espera baja un poquito más y dice, ya, acá tengo mis células S. Estas células S, ¿qué va a secretar? Va a secretar la secretina. Células S del duodeno, ¿ah? Eso es pregunta de examen también. Las células S del duodeno, acá a este nivel. Y dice, oye, compadre, por si acaso el duodeno tampoco, la secretina dice, tampoco puede hacer de que, tampoco puede soportar mucho ácido. Así que viene acá la secretina y le dice al estómago, oye, estómago, ya no secretes ácido, ya, dice, ya, y comienza, inhibe la secreción. Inhibe la secreción ácida del estómago. Es hasta la secretina. Pero ¿y qué pasa con el ácido que ya está acá? Está lleno de ácido acá. La secretina dice, no, vamos a decir al páncreas que apoye. Así que viene el páncreas acá. Viene el páncreas, acá está su conducto de Wirsung, ¿no? Conducto principal de Wirsung, secundario de Santorini. Y va a decir, ya, ¿sabes qué, páncreas? Anda secretando tu bicarbonato. Así que viene el páncreas acá y va a secretar todo su bicarbonato. Y este bicarbonato, como el ácido, va a ser como un buffer y lo va a neutralizar. Y esta es la acción de la secretina. Llega mucho ácido, le dice al estómago, ya no produzcas ácido. Le dice el páncreas, oye, produce bicarbonato, HCO3, bicarbonato, y para que neutralice todo el ácido. Esa es la explicación de la secretina. Ahora, hay momentos, o hay patologías, perdón, en el cual va a haber una hipersecreción ácida. Y eso se va a producir ¿en dónde? En los gastrinomas. Los gastrinomas son tumores neuroendocrinos. Pregunta de examen. ¿Cómo se denomina también el gastrinoma? ¿Cómo se denomina también el gastrinoma? Los escucho. ¿Cómo se denomina también el gastrinoma? Exactamente. Gastrinoma es Zollinger-Ellison, que es un tumor neuroendocrino productor de gastrina. Ya. Otra pregunta.
¿Dónde se ubica más frecuentemente el tumor de Zollinger-Ellison? ¿Dónde se ubica más frecuentemente? ¿Dónde se ubica más frecuentemente? Si es un tumor productor de gastrina. Esta pregunta es una fija, es una pepa. ¿Dónde se ubica? En el páncreas. Páncreas. ¿En qué parte de la cabeza? El Zollinger-Ellison. Es cierto, el Zollinger-Ellison, solamente, ¿por qué les aclaro esto? Porque hay algunos alumnos que también me preguntan eso y piensan que como es un gastrinoma y produce bastante gastrina, piensan que el gastrinoma está ubicado en el estómago principalmente, y lo cual no es así. El gastrinoma está más frecuentemente aquí, a nivel de la cabeza, en la cabeza pancreática o también páncreas intraduodenal. Está ubicado el gastrinoma en el páncreas intraduodenal. Ya, ahí está ubicado el gastrinoma. Este gastrinoma va a producir mucha gastrina, va a producir mucho ácido, te va a causar úlceras recurrentes de repetición, y un test que se le hace es con el test de la secretina. Cuando uno le da secretina, en vez de la gastrina disminuir, la gastrina aumenta incluso mucho más. Ya, eso es algo particular del gastrinoma, porque es un tumor, no va a dejar de secretar gastrina. Listo. Entonces la secretina, células S de la mucosa del duodeno, estímulo, respuesta al jugo ácido gástrico que alcanza el duodeno. La acción estimula, como ya les decía, la secreción pancreática de bicarbonato, neutralizar el ácido del intestino delgado e inhibe la secreción ácida gástrica. El péptido inhibidor gástrico, bueno, no has preguntado muchas veces, de todas maneras acá les he puesto, secretado en la mucosa del intestino delgado, la respuesta a ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que han preguntado alguna vez? Que también le dicen enterogastrona. Reduce levemente la motilidad del estómago. Disminuye la motilidad o inhibe la motilidad. En cambio, la motilina, todo lo contrario, se produce en el duodeno, en estímulo de ayuno y aumenta la motilidad gastrointestinal. ¿Ya? Estos dos no han sido muy preguntados, pero estos tres que les he puesto el ejemplo, estos sí me interesa que lo aprendan porque han sido preguntados en alguna oportunidad. Gastrina, colecistoquinina y secretina han sido preguntados en alguna oportunidad. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. De todas maneras, ya les puse el ejemplo, pero me interesa bastante que sí o sí tengan la parte teórica. En caso no me hayan entendido con el ejemplo, de todas maneras acá está la parte teórica. Entonces, la gastrina, ¿dónde se produce? En el antrogástrico. Ya. La gastrina se produce en el antrogástrico, como lo pueden ver acá. Células G del antrogástrico. Y esto va a la circulación. Se produce en respuesta a la ingesta de distensión del estómago y la presencia de productos proteicos, así como el péptido liberador de gastrina. Entonces, va a estimular la secreción de ácido una vez más y estimula el crecimiento de la mucosa. Eso sí, acuérdense bien eso, la gastrina, ¿ya? Cuando cae alimento, se llena de alimento aquí, esta célula G la va a captar y va a estimular el ácido. Listo. Entonces, esto es lo que sí o sí tienen que saber con respecto a la gastrina, ¿ya? Ya justamente este ejemplo se quedado acá. La colecistoquinina, esto es algo que ya les había dicho también, tiene 33 aminoácidos, colecistoquinina. Se produce en las células I del duodeno y yeyuno, principalmente del duodeno, células I. Las células I están aquí. Como ya les había dicho, vienen las grasas, las células I captan y van a secretar colecistoquinina, ¿no? Secretar en respuesta a productos. ¿Qué va a hacer? Contrae la vesícula biliar. Contrae la vesícula biliar para que secrete todos sus ácidos biliares y pueda emulsificar las grasas, ¿ya? ¿Y qué más? Aparte de contraer la vesícula biliar, va a, acá, el esfínter de Oddi,
relaja el esfínter, como les dije, la colecistoquinina. Secreción de enzimas pancreáticas, secreción de bicarbonato, pero en menor cantidad, acá no es tanto, acá es más la secretina. Crecimiento de páncreas exocrino y la vesícula, así como inhibe el vaciado gástrico. Tiene varias funciones, lo pueden ver acá. Sin embargo, sus principales funciones es esta. Estimula la contracción de la vesícula biliar, baja el esfínter. ¿Ya? En cuanto a la secretina, que tiene 27 aminoácidos que también les había comentado, la secretina se va a producir en las células S del duodeno. Estas células S duodenales. Acuérdense bien de la secretina porque algunos piensan que la secretina aumenta la secreción de ácido gástrico. Es correcto. No se dejen engañar por el nombre. La secretina de ácido gástrico ya disminuye la secreción de ácido gástrico. Por eso que está secretada en respuesta a jugo gástrico ácido que entra al duodeno. Cuando el pH es menor de 4.5, menor de 4, ¿ya? Menor de 4. Cuando el pH es menor de 4. Acuérdense. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones? La lipasa tiene un pH óptimo entre 6 y 8. Ya por eso, como no se va a activar la lipasa, eso es algo también que en el síndrome de Zolliger-Ellison, por ejemplo, con hiperacidez gástrica no se va a activar la lipasa, ni tampoco la amilasa, ni tampoco la pepsina pancreática, lo cual ya lo vamos a ver ahorita en el páncreas. Las lipasas pancreáticas tienen un pH óptimo entre 6 y 8. Si no van a llegar a este pH óptimo, que es un pH alcalino, que lo va a dar el páncreas, esto no se va a activar y por ende va a haber diarrea. Y por ende en el síndrome de Zolliger-Ellison hay diarrea. Ya, inhibe los efectos de la gastrina e inhibe la motilidad digestiva. Ya, esto es lo que la gastrina que les había comentado. Bien, esto es en cuanto a la acetilcolina, la noradrenalina, el péptido intestinal activo. Lo que ya les había comentado es cuáles son las acciones dentro del tubo gastrointestinal. Esto acá, no quiero demorarme mucho en esto porque no se haga tan denso ni tampoco aburrirlos, porque como ya les dije, es un poco denso esta parte de las ciencias básicas. Ya la parte clínica es más bonita. De todas maneras, lo que tienen que saber es esto, no tanto sus funciones, lo que tienen que saber son las acciones. Las acciones ya les he comentado ahora. La acetilcolina estimula la secreción salival, estimula la secreción gástrica y la secreción pancreática. Acuérdense, gástrica ¿dónde? M3, ¿ya? La noradrenalina aumenta la secreción salival también. Acuérdense que una es una saliva espesa y otra es una saliva acuosa. Relaja el músculo liso en la pared y contrae los esfínteres. El péptido intestinal activo va a relajar el músculo liso. Acuérdense eso también porque esto es algo mucho. Relaja el músculo liso, el péptido intestinal activo. El péptido liberador de gastrina aumenta la secreción de gastrina, obviamente. Los opiáceos van a disminuir la secreción intestinal y contraen el músculo liso. Y la sustancia P y el neuropéptido Y van a hacer todo. El neuropéptido Y va a relajar el músculo liso y la sustancia P va a contraer el músculo liso, ¿ya? Esto no me quiero extender más aquí porque son datos muy puntuales en el cual es más de memoria. Lo que quiero que se aprendan ustedes son esto, las acciones. Esto sí o sí tienen que saberlo, ¿ya? Esto es en cuanto a lo que ya les había comentado, igual, la colecistoquinina y la secretina. Ya no nos vamos a extender más ahí. Bien,